Buenos apreciados compañeros, estamos en la clase de Matemática Financiera con el profesor Robert Perrillo. Soy estudiante de la Universidad de La Guajira del cuarto semestre de Contaduría Pública. Mi grupo está conformado por Luis Enrique Robles Ibarra, Germán Fuenmayor, Elizabeth Ríos, Jamie Martínez, Oliver Piayú y quienes habla Kevin Ramírez. El tema que estaremos tratando hoy es sobre cómo se elaboran las tablas de amortización con los diferentes sistemas de pago, ya que este es un tema muy importante porque nos sirve de base para tomar decisiones a la hora de adquirir un préstamo o en una entidad bancaria. Entrando en materia, vamos a trabajar este modelo que recoge varios sistemas de pago. A medida que vamos explicando cada uno de ellos, espero que presten mucha atención. Les enseñaré cómo se realiza una tasa de amortización bajo el sistema de cuota fija. Este sistema consiste en que cada periodo el valor de la cuota ordinaria va a ser constante, como lo vemos aquí. El valor de la cuota ordinaria se mantiene constante en cada periodo. Bien. Explicando esta tabla, las celdas de color amarillo representan que es usted quien va a introducir la información, y lo que no está en amarillo son resultados que Excel me genera automáticamente y que no podemos modificar porque se nos van a alterar los resultados. Supongamos que usted fue a un banco y está interesado en realizar un proyecto. Digamos que usted quiere adquirir, para este proyecto usted va a adquirir un activo, una maquinaria que le cuesta 50 millones de pesos. Por eso usted va al banco, le dice que les prestan los 50 millones de pesos. Ponemos aquí donde dice saldo de la deuda, 50 millones de pesos. Bien, 50 millones de pesos. La tasa periódica también la averiguó. Le dicen que la tasa periódica mensual va a ser del 2%. Bien. Aquí surge un pequeño problemita, pero que en realidad no va a ser un problema porque la tabla nos lo va a solucionar. No conocemos la cuota ordinaria que sea la cuota ordinaria fija. Por eso colocamos cualquier valor. Digamos 100 pesos. Vemos como todo aquí está descuadrado porque al final el saldo de la deuda me tiene que dar 0. Vemos que hay un descuadre. Para eso hacemos lo siguiente: le damos clic en el último periodo del pago, en el rango de saldo de la deuda, nos vamos a datos y en datos le damos en la opción análisis de hipótesis. Le damos en la segunda opción que me genera esta casilla, que es buscar objetivo. Bien, como tenemos seleccionada la casilla número 12, por eso aquí por defecto nos genera, decimos que tenemos seleccionada esta celda. Donde dice con el valor, siempre vamos a colocar el número 0. Dice cambiando la celda, vamos a seleccionar el primer valor de la cuota ordinaria. Y vemos cómo Excel automáticamente nos calcula la cuota ordinaria, que es la cuota fija para cada periodo. Bien, entonces dice que el saldo que nosotros introducimos, que es de la deuda, que es de 50 millones de pesos, la tasa periódica mensual que te cobra el banco es del 2%. La cuota fija es de 4.727.980 para cada periodo. Y vemos cómo el abono a la deuda es igual al saldo de la deuda. Y vemos cómo al final del periodo, el periodo 12, que es el final del periodo, nos da 0 porque ya hemos abonado el valor total. Aquí también nos podemos dar cuenta que
las veces que se paga el crédito es del 1.13 veces y la tasa efectiva anual es del 26,82%. Quiere decir que una tasa periódica mensual del 2% es igual a una tasa efectiva anual del 26,82%. Al finalizar debemos tener presente que la sumatoria del abono a la deuda debe ser igual al saldo de la deuda del mes cero cuando no se realizó ningún tipo de pago. Vamos a suponer que vamos a incluir cuotas extraordinarias en el mes que usted quiera. Yo lo voy a hacer en el mes 5 de una cuota extraordinaria de 2 millones. Y en el mes 6 una cuota de 3 millones. Aquí surge la diferencia de lo que usted está aprendiendo y lo que un simulador bancario no permite hacer. Cuando incluimos dos cuotas extras, el efecto se ve reflejado en los abonos del saldo de la deuda y también en la disminución del saldo de la deuda. Vemos que al incluir los pagos extraordinarios se nos descuadra la tabla de amortización. Para poder cuadrar esta tabla, hacemos la misma operación que hicimos anteriormente. Le damos clic al último periodo del saldo de la deuda, vamos a datos, damos en la opción análisis de hipótesis, le damos en buscar objetivo, tenemos el valor 0 y seleccionamos la primera celda de la cuota ordinaria. Seleccionamos el primer pago de la cuota ordinaria. Bien. Entonces, como dije anteriormente, cuando realizamos pagos extras a la deuda, se nos ve reflejado aquí en el abono a la deuda. Vemos que el abono a la deuda va a aumentar en los meses que realizamos las cuotas extraordinarias y esa deuda va a disminuir y ese abono va a disminuir el saldo de la deuda, como lo vemos aquí. Bien, decimos que todo está bien porque la sumatoria del abono a la deuda de 50 millones es igual al saldo inicial de la deuda. La tasa efectiva anual es del 26,82%. Las veces que se paga el crédito es de 1.13 veces. Continuando con los diferentes sistemas de amortización, les enseñaré cómo se realiza una tabla de amortización basándonos en el sistema de cuota variable lineal. Las celdas de color amarillo son claves para desarrollar cualquier celda de amortización. Entonces decimos que este sistema se llama cuota variable lineal. Lineal significa que la cuota va a crecer en pesos. Por ejemplo, supóngase que en la cuota número 1 va a valer 200 pesos. Hasta aquí diríamos que la cuota es fija. Sin embargo, es aquí en esta celda que le vamos a decir que las cuotas van a aumentar de manera constante. Por ejemplo, queremos que aumente 200 pesos. Si ustedes pueden observar, las cuotas van a aumentar en cada periodo. A lo contrario, si pongamos que la primera cuota valga 200 pesos y vamos a hacer que disminuya 20 pesos, ahí vemos y nos damos cuenta
que disminuirá en cada periodo. A eso es lo que llamamos cuota variable. La cuota variable puede ser creciente o decreciente. Depende del signo que ustedes, apreciados compañeros, le agreguen. Fíjese que este sistema es mucho más versátil que los sistemas que encontramos de amortización en los simuladores bancarios. Hagamos un ejercicio a 12 meses. Podemos hacerlo en cualquier cantidad de meses que dispongamos. Ya descubrimos cómo es. Supongamos que usted quiere un préstamo para comprar una casa por valor de 60 millones. La tasa de interés es 2% mensual. Y le van a indicar al banco que las cuotas van a crecer cada mes, supongamos 200.000 pesos. Y observamos que a primera vista el comportamiento de esas cuotas se ajusta a lo que veníamos diciendo. Van a aumentar cada periodo. Además, incluimos 2 cuotas extraordinarias. Por ejemplo, en el mes 5 cancelamos 4 millones. Y en el mes 8, 6 millones. Y vamos a elaborar la tabla de amortización en cuestión de segundos. Siempre vamos a seguir el procedimiento. Entonces empezamos en el saldo final. Hacemos la misma rutina de siempre. Nos vamos a datos. Análisis. Buscar objetivo. Le agregamos el valor 0. Y aquí vamos siempre a cambiar el primer pago. Excel se encargará de hacer el resto de la tabla. Observemos entonces el valor de la primera cuota y cómo van a crecer esos pagos en 200.000 pesos. Y hemos incluido 2 cuotas extraordinarias. Este sería un sistema de cuota variable lineal, o sea que es en pesos. Y además es decreciente. Ahora, supongamos lo contrario, que el banco preste los 60 millones y que la cuota vaya a disminuir 200.000 pesos. Como podemos observar, en cada periodo se ve una disminución de lo hablado. Entonces hacemos un nuevo procedimiento. Vamos al dato final. Y ahí nos arrojará el del resultado. Bueno, esto es todo por hoy, mis amigos. Muchas gracias. Buenas, continuando con lo anterior, yo voy a hablar sobre la cuota escalada lineal. Se dice que es un sistema de amortización que se adapta a la capacidad de pago del deudor, de acuerdo con el comportamiento esperado. Para mayor comprensión, le mostraré una tabla de cuotas escalonada lineal. Como ejemplo, supongamos que necesitamos una maquinaria para llevar a cabo un proyecto. Como no contamos con el dinero suficiente de la máquina, decidimos averiguar en una entidad bancaria donde hacer préstamo de 50 millones. Con una tasa periódica del 2%. Como no sabemos, la primera cuota ordinaria se pone cualquier valor, poner 100. Con la condición que cada 3 meses aumente la deuda a 1 millón de pesos.
Ahí vemos cómo va aumentando la deuda cada 3 meses, 1.000.000 de pesos. Agarramos la última cuota del saldo de la deuda, seleccionamos datos, nos vamos a análisis de hipótesis, le damos clic en buscar objetivos, el valor siempre va a ser 0. Seleccionamos la primera celda de la cuota ordinaria, damos a aceptar y vemos cómo automáticamente Excel va haciendo los ajustes. El saldo de la deuda queda en 0 y las veces que se paga el crédito es de 1.15 y la tasa efectiva anual es del 26,82%. Continuando con la explicación de los diferentes sistemas de amortización, les explicaré cómo se elabora una tabla de amortización bajo el sistema de cuota variable geométrica. Al igual que en el anterior, en esta celda escribimos el porcentaje de crecimiento de la cuota. Ejemplo, supongamos para ver el efecto, colocamos que la primera cuota es de 100 pesos. La cuota como tal es constante. Sin embargo, se le informa en el banco que la cuota es creciente, por ejemplo, en el 10%, entonces se coloca ahí en esa celda el 10%. Observamos que la cuota mes a mes incrementa en el 10%. Es posible que le informen también que puede disminuir en vez de aumentar. Debe ser entonces, si disminuye, entonces debe ser menos 10%. Ahí podemos ver que disminuye mes a mes el 10%. Cuando hablamos de una variación en el porcentaje, puede ser creciente o decreciente. Cuando hablamos de esta variación, nos referimos a una cuota variable geométrica. Vamos a suponer que va a tomar un préstamo para adquirir una máquina que vale 50 millones de pesos. Como estamos en una economía donde los precios suben, entonces es predecible que las cuotas también aumenten. Supongamos que van a incrementar el 1%. Supongamos que hay la necesidad de hacer dos cuotas extraordinarias. Ejemplo, en el mes 7 de 5 millones y en el mes 8 también de 5 millones. Entonces ustedes, apreciados estudiantes, deben aprender a manejar esta situación y lo deben hacer de una manera sencilla como lo estamos aprendiendo. Esto no lo hace ningún simulador bancario, tengamos esto siempre presente. Colocamos el valor de la tasa del interés, el 1%. Entonces empezamos con el último saldo de la deuda, le damos clic, nos vamos a datos, luego a análisis de hipótesis, luego buscar objetivos con el valor 0, siempre el valor va a ser 0. Seleccionamos el primer pago, le damos a aceptar y en cuestión de segundos vemos que Excel nos hace la tabla de amortización por el sistema de cuota variable geométrico. Vemos que nos prestaron 50 millones de pesos y la suma de los abonos debe ser igual a 50 millones de pesos. El saldo final debe ser 0. La tasa del 1% periódico mensual es equivalente al 12,68% efectiva anual. Y este préstamo de 50 millones se está cancelando 1.07 veces. También hemos incluido dos cuotas, observen que elegimos el mes y el valor.
y la condición es que la cuota aumente en el 1%. Como si la cuota aumenta el 1% mes a mes, efectivamente la cuota sí crece el 1%, ahí vemos. Y este préstamo se cancela. Tenemos también en la suma de los intereses pagados por el préstamo. Supongamos ahora que en vez de crecer en el 1%, la cuota es variable geométrica decreciente, entonces basta con el cambiar el signo menos 1%. Esta tasa de valorización de las cuotas puede ser la tasa de inflación. Entonces podríamos suponer que en adelante las tasas de inflación van a disminuir en el 1%. Simplemente volvemos a hacer la simulación, seleccionamos el saldo, nos vamos a datos, luego análisis de hipótesis, buscar objetivos. Como sabemos, en el segundo cajón va a 0. Le damos clic al primer pago y aceptar. Ahí observamos que la cuota disminuye el 1%. Vemos que las cuotas extras se ven reflejadas en el abono a la deuda, porque se abonó está aumentando y el saldo de la deuda disminuye en los dos, aún más en los periodos que realizamos para el pago de las cuotas extras. Cuota escalonada geométrica. A continuación les voy a enseñar cómo se elabora una tabla de amortización bajo el sistema de cuota escalonada geométrica. Antes de empezar a elaborar la tabla, es necesario saber que cuando se habla de cuota escalonada geométrica, se hace referencia a aquella cuota que tiene una variación porcentual en cada periodo determinado. Ahora sí, pasamos a elaborar la tabla. Esta tabla básicamente se elabora de la misma manera como se elabora con el sistema de cuota escalonada lineal, con la diferencia de que en esta celda la variación no será en pesos, sino que será en porcentajes. Y en esta celda colocamos cada cuántos meses va a aumentar el pago de la cuota ordinaria. Supongamos que necesitamos una maquinaria para llevar a cabo un proyecto. Como no contamos con el dinero suficiente de la máquina, decidimos averiguar en una entidad bancaria donde nos hacen el préstamo de 50 millones de pesos para adquirir la maquinaria, con una tasa periódica del 2%. Como no conocemos el valor de la cuota ordinaria, colocamos cualquier valor, digamos 300 pesos. Y que cada 3 meses aumenta el pago de la cuota en un 10%. Como podemos ver, las cuotas van aumentando cada 3 meses en un 10%. Seleccionamos la última casilla del saldo de la deuda. Nos vamos a datos. Luego a análisis de hipótesis. Buscar objetivos. Aquí el valor siempre será 0. Le damos clic en la tercera casilla y seleccionamos la primera cuota ordinaria. Le damos a aceptar y vemos cómo automáticamente Excel nos hace los cálculos. Observemos que el mes 12 el saldo de la deuda es 0. Las veces que se paga el crédito es 1.14. Y la tasa efectiva anual es de 26.82%. Y listo, ya está elaborada la tabla, así de sencillo. Hay varios sistemas de pagar. Aquí encontramos uno en el sistema financiero que se llama pago único al final. Vamos a hacer una tabla de amortización con este sistema. El pago único. Si ustedes miran con atención, aquí tenemos un pago al final.
Por eso se llama así este sistema, pago único al final. Del mes 1 al mes 11 no tenemos ni un pago. El único pago que se va a reportar es en el mes 12. En este caso, basta con recoger la información que investigó en el banco. Supongamos que usted vaya a cancelar un préstamo por cuantía de 25 millones de pesos. Con una tasa de interés del 2%. Lo ubicamos en la última casilla, que es el final, y hacemos siempre la misma rutina. Lo vamos a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivos. Lo vamos con el valor, siempre ponemos 0. Y aquí siempre vamos a cambiar el primer pago. Pero aquí no hay pago, solo hay un pago. Y ese pago se hace al final. Entonces, la celda que vamos a marcar es la del último pago. Y Excel se encargará entonces de mostrarnos cuál es el valor de este pago, y con la tabla de amortización. ¿Qué ha pasado aquí? Ha pasado cosas muy importantes. Como nosotros decimos siempre que no tenemos dinero para pagar, entonces le decimos que lo dé un plazo. Y al final cancelamos. Efectivamente, al final se hace un cheque para cancelar la totalidad de la deuda, de manera que esta deuda termina en 0. Pero aquí hay muchas cosas importantes. Por ejemplo, ¿cuántas veces se paga este préstamo por el sistema de amortización? Es de 1,27% veces. ¿Y cuánto es la tasa efectiva anual? Es de el 26,82%. Y aquí se hace un pago por este valor, y la tabla llega a su valor final 0. El préstamo es de 25 millones y el abono de la deuda es de 25 millones de pesos. Y ahí terminamos con esta tabla. Gracias.